Maidanias Martínez nació en Amancio, en el oriente de Cuba, en 1965. Es licenciada en Educación. Tiene publicados los libros de poesía Sobre tercos desafíos en 1995 y Con el ancla en tierra en 2005. Los libros de ensayos Tesoro de décimas en 2008 y Ensayos de la casa en 2009. Los libros de cuentos 7 entre 4 2012 y Cuando salí de Cuba en 2018 y las novelas Tulipa en 2011 y Un país para la flaca en 2017. Poemas y artículos suyos han sido publicados en diversas revistas y antologías. Actualmente reside en España, donde trabaja como editora. Nuestra charla gira en torno a un punto álgido: las circunstancias especiales de hacer literatura en Cuba. En el caso de Cuba, la mayoría de los escritores estamos de algún modo aislados del mundo. No pertenece la cultura cubana a ese sistema de, vamos a decir, de líneas de comunicación con las grandes editoriales, con las grandes cadenas de arte. Es decir, sencillamente estamos siempre enredados en esa isla, volviendo a la condena piñeriana, para seguir todo esto, de algo que está rodeado de agua por todas partes y que no nos permite escapar. La idea que a mí me da eso es justamente que en ese sentido hay un grupo de figuras casi siempre humanas que entonces nos influyen. Pues yo creo que la sensibilidad y las influencias vienen de ciertos estados anímicos particulares, sentimientos de soledad, de introspección, que no recuerdo, cuyos orígenes no recuerdo, pero un deseo permanente de lectura o de acercamiento o de refugio en el mundo de las letras, que era lo que me hacía sentir muy bien y muy, digamos, muy a gusto conmigo misma, lejos pues, de lo que hacen habitualmente los niños o los adolescentes, estar en grupo, comunicarse, etcétera. Y encontrar el camino hacia la escritura parte de lecturas bueno, pues de la época de la adolescencia, la primera juventud y el deslumbramiento que produce leer a escritores. Yo empecé por leer biografías, pues quizás por 15, 16 años, empecé a leer biografías de grandes hombres, sin saber ni quién era Abraham Lincoln, por ejemplo, pero me impactaba quién era el personaje y toda la obra que había hecho. Y entonces, una remota pulsión hacia la creación parte de haber leído obras, personajes paradigmáticos internacionales, ¿no? De la historia universal, digamos. Y más adelante, pues, lecturas de mucho mayor peso ya, sobre todo de literatura cubana. En mi casa no hubo una gran biblioteca. Yo descubrí las bibliotecas en las escuelas, en el campo. Un sitio al que no entraba nadie y donde había una profesora sentada allí que no decía nada. Llegas y le preguntas: ¿puedo ver estos libros? ¿Puedo leer tal? Pues sí, sí, encantada. Y me convertí en lectora de biblioteca en las escuelas en el campo. Y entonces empecé a descubrir, por ejemplo, a Gertrudis Gómez de Avellaneda, a Heredia, que me impresionó muchísimo el escritor, a Milanés, el ritmo de los romances de Plácido, en fin, la literatura que más o menos iba a las bibliotecas escolares. Y lo que no aparecía allí se fue quedando como una angustia de dónde están estos autores y estas obras que no están a mi alcance. Hasta que tuve que empezar a trabajar y encontrarme con un grupo de intelectuales magníficos, con unas bibliotecas muy buenas, semiocultas, porque había libros que tenían que ir de mano en mano, pero sin declarar. Mira, ahí hay una anécdota en ese sentido. O sea, tú llegas a ese lugar
y contabas que Guillermo Vidal te dice, has leído, se permuta esta casa, ¿ya? Y me imagino que él haya dicho, ¿te has leído esa genialidad tan grande que se permuta esta casa? Como él solía hablar en broma de su propia obra, porque era una de las gentes más humildes que nosotros realmente hemos conocido, una humildad tan linda que uno no lo olvida, ¿no? Has hablado de Guillermo con mucho cariño, con amigos, etcétera. Tú has dicho siempre de la marca que significó también Guillermo en el caso de tu literatura, de tu obra específica. Yo quiero que tú me hables de de lo que significó Guillermo Vidal en su totalidad para ti como ser humano, ¿ya? Como ser humano y como escritora, en todo el sentido de la palabra. Es decir, vincular ese enriquecimiento. ¿En qué sentido, Guillermo, tú crees que te ayudó profesionalmente, intelectualmente y humanamente? Porque sabemos muy bien que estamos hablando de una persona que marcó a varias generaciones de cubanos, a pesar de que tuvo una muy corta vida porque falleció a los 52 años. Voy a contar algunas cosas que nunca he dicho en público, pero hablan de la grandeza de este hombre. Hubo una época, allá por el año 91, 92, en que se empezaba a hablar de perestroika, glasnost, bueno, un poco antes, 89, 90, que nos llegó a nosotros, siempre nos llegaba con retardo todo lo que pasaba en el este y en la ex Unión Soviética, y entonces teníamos unas discusiones muy intensas sobre temas. Yo no sabía entonces, porque ya te digo que era el inicio de mi vida laboral, que aquello era como estar dando cordel a los que hablaban para después recoger drásticamente las opiniones de unos y de otros y el posicionamiento de unos y de otros. Bueno, pues en aquel grupo, en el año 92, estuvimos Guillermo Vidal, Ramiro Duarte y yo castigados laboralmente en unos especie de juicios estalinistas que se hacía allí en la universidad, como en tantas otras partes. No era un proceso legal ni nada de aquello, pero sí había una sanción y a los tres nos sancionaron. Era humillante ponernos a hacer unos trabajos que no hacían ni siquiera los estudiantes que teníamos allí como alumnos ayudantes, y terminamos yéndonos. Guillermo se fue en aquel momento, Ramiro Duarte se fue también de allí de la universidad. Yo estuve un año castigada, pero en medio en aquel intervalo, en aquel año, Guillermo Vidal me dio, solía darme consejos que eran frases muy breves, porque nosotros no nos sentábamos a conversar largas horas. Él tenía su vida y su actividad y su mundo, y yo tenía el mío. Pero me dijo en una ocasión, vete de allí, porque fuera de esos muros es donde te vas a sentir verdaderamente libre. Y la segunda frase, que la llevo conmigo todos los días de mi existencia, es que se queden con todo menos con tu espíritu. Y es la frase a la que me he aferrado siempre para conservar mi libertad. Cuando han puesto puertas y muros a mi libertad, como a la tuya, como a la de tantos, me he aferrado a aquella frase que repito como un mantra, y ha sido una salvación. Así que con frases muy sencillas, Guillermo Vidal demostraba no solamente la humanidad, sino la generosidad que tenía para entregar a los demás sin que los demás percibiéramos el viacrucis en el que él vivió. Vamos a decir, todo lo que había a su alrededor y todas las presiones en el medio de las cuales tuvo que desarrollar su creación artística. Como profesional, ya te digo que fue el que me llevó a trabajar a la Universidad de Las Tunas, y pues compartíamos unos ratos deliciosos explicando cómo enseñar la literatura. No sé si alguna vez lo comentaría en muchos sitios, pero en aquellos años decía, mi sueño es
fundar una escuela. No sé cuál iba a ser la pedagogía de aquella escuela, pero estoy segura de que el humanismo iba a ser el centro de la enseñanza de los que fueran allí, aquello que no pasó de una idea. De su lado, tuve acceso, o gracias a él, tuve acceso a literatura que nos desespera no poder leer cuando uno tiene hambre de saber, de leerse un autor y otro, sea de ficción, sea de historia o sea de ensayo. Y gracias a él pude acceder en aquellos años a esa literatura. Sentí profundamente su muerte tan joven, yo creo que en el esplendor De su de su carrera. actividad como creador, y nos quedó a mí el recuerdo magnífico de mi amistad. Pocas veces hablo de mi amistad y de lo que significó Guillermo para mí, porque no quiero caer en el grupo de quienes exageran un poco o digamos, se precian de lo que no tuvieron en realidad, porque bueno, los que estuvimos más cerca sabemos bien quién estuvo próximo, quién estuvo distante, quién ni siquiera se acercó y ahora dice que sí, que fue de los mejores y de los más allegados, etcétera. Yo no quiero caer en eso porque para mí es más, tiene muchísimo más significado interiormente saber que fue mi amigo, que gracias a él he podido llegar muy lejos en el camino de la creación literaria. Y lo recuerdo, para mí es una figura inolvidable porque, es más, conocí a Guillermo sin barba, que yo creo que poca gente vieron a Guillermo sí, rasurado. Así que, Rasurado. Sí, 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 sí. cierto. Es algo muy curioso porque ahora me acabas de recordar que yo conocí también a Guillermo sin barba en Santiago de Cuba, justamente cuando había ganado el premio, era un premio que se le daba con a Marcos Antilla, el premio Marcos Antilla, Sí, de con cuento. el primer cuento del libro Se permuta esta casa, justamente con Se permuta esta casa, y lo presentó a él José Soler Puig. Y José Soler Puig habló maravillas de él, y allí estaba Guillermo sin barba. Años después, la última vez que Guillermo se afeitó y se peló fue en mi casa, en casa de mi mujer. Mi mujer fue la que lo peló y justamente él estaba enfermo, estaba en La Habana, él iba a nuestra casa, que era donde prácticamente estaba en esos tiempos, y recuerdo mucho esa idea, ¿no? Porque de pronto nos dice, haciendo uso de las cosas que él hacía, dijo, ustedes lo que quieren es quitarme la fuerza como a Sansón. Tulipa es una novela que muchos han definido más como una novela de léxico y menos acción. Hay un léxico muy intenso en la novela y hay una estructura narrativa que se aproxima mucho al monólogo sin llegar a serlo. Y la historia enlaza 3 puntos de la geografía del oriente de Cuba, para mí vitales. Pueblo, otra vez Camagüey, y las tunas, porque son los 3, digamos, ámbitos emocionales que han hecho de mí lo que soy actualmente. Cuando escribí Un país para la flaca, que lo hice íntegramente en Ávila, la ciudad donde vivo, la intención fue relacionar esta ciudad que tiene un ambiente, por lo menos en la arquitectura, la arquitectura renacentista en todo su centro, una ciudad amurallada, preciosa. A mí me sigue gustando, a pesar de que llevo muchos años aquí, como el primer día, y me propuse escribir con un tono un poco más relajado, quizás porque yo estaba a punto de cumplir 50 años y era la expectativa de no caer en la crisis de los 50, esto ya va cuesta abajo, etcétera, sino de vivir con alegría la llegada a mi medio siglo de vida. Entonces eso lo llevé a esta novela que está escrita, yo digo, a golpe de choteo, porque es imaginar
una Cuba por un personaje, por cierto, es un mulato que vive también en el oriente de Cuba, se va a La Habana en algún momento porque queda espacio cuando la gente se fue por el Mariel, pensaba él que había más espacio allí, y entonces vive en La Habana un tiempo hasta que finalmente por muchos azares viene a dar a España y se establece en Ávila. Y entonces hay una relación entre la historia de estos edificios renacentistas de Ávila y Cuba, porque es un contraste, yo digo que violento, si pensamos en qué son los pueblitos del oriente de Cuba y qué es una ciudad que tiene pues siglos. Aquí tú dices que un edificio tiene 150 años y se ríen, perdón, porque eso fue ayer, Sí, exacto. cuando para nosotros 200 años ya es casi la edad antigua en Cuba. Y entonces la diferencia que hay entre una novela y otra es el tono, quizás. Terminar con aquellos amplísimos monólogos, con aquella intensidad léxica de un léxico además muy local. La preocupación mía, como sé que la de muchos escritores cuando hemos salido de Cuba, es: ¿volveré a escribir sobre tema cubano? ¿Se me habrá ido el tono de lo que quiero decir en mi lengua local, digamos? Y una cierta exigencia también de buscar una estandarización del lenguaje para que, digamos, pensando en otros lectores ya. Error, porque he comprendido que cuando se escribe no se piensa en los lectores, se piensa en la obra que se está haciendo. Y entonces salió una novela que es, como el título dice, Un país para la flaca, porque el protagonista está pensando en el país que él querría poner a los pies de una mujer que lo abandonó en algún momento de su vida. O sea, el desamor lo lleva a decir: te querría regalar este país. ¿Qué punto de contacto puede haber entre Un país para la flaca y Tulipa? Bueno, yo pienso que en Tulipa está la búsqueda de una familia. El protagonista atraviesa todos los avatares que se cuentan en la novela porque quiere trabajar y vivir para su familia. En Un país para la flaca está la búsqueda de un país. Yeah. Y termina con, bueno, pues si no es una trilogía, en la novela siguiente, inédita, pues también hay una búsqueda espiritual de una Cuba distinta de lo que está dicho en Un país para la flaca, y que empieza a esbozarse porque, te repito, como el trasfondo histórico que tiene Tulipa empieza allí, ¿no? En qué pasó en el siglo XIX y qué quedó en el ser humano de esa guerra. En Ilíada Ediciones yo acabo de publicar un libro que yo digo que es una especie de rara avis porque es absolutamente inclasificable, Mayra. Es decir, no podemos decir que es un libro de poesía, no podemos decir que es un libro de historia, no podemos decir que es una novela ni que es una cuentinovela, pero sin embargo lo curioso es que se lee como eso, como una historia que está siendo contada y que está poniendo a hablar justamente a una ciudad. Pero lo que me llama la atención primero es que no es tu ciudad. Es decir, otra gente diría, bueno, esta es una habanera típica y está poniendo a hablar a las ruinas de La Habana. Y esa es la primera cosa que me gustaría preguntarte. ¿Por qué de algún modo, ese eclecticismo estilístico y por qué La Habana? Respondo primero la segunda pregunta, A ver. con una frase parodiando a un poeta. Entre La Habana y yo hay algo personal. Yo viví solamente un año en La Habana, pero no pude descubrir, no pude entender el ser habanero. A mí La Habana siempre me ha tensionado mucho su ritmo. Nunca pude adaptarme al ritmo de La Habana. Yo observaba constantemente de día y de noche, observaba al habanero que va al malecón relajado a pasar unas horas allí frente al mar, y por el día estaba
subiéndome como ellos al transporte urbano de La Habana, que siempre ha sido tan caótico, a el calor, el aire húmedo que viene del mar, el calor húmedo que viene del mar, para mí era más asfixiante que el que, paradójicamente, hay en las Tunas, que también es, bueno, pues en la zona oriental siempre las temperaturas han sido un poquito más elevadas que en el occidente de Cuba, pero no pude nunca captar el ser habanero. Y entonces se quedó siempre, en todas mis novelas hay un punto de una parada, digamos, de los personajes en La Habana. Y ese es ¿por qué La Habana? ¿Por qué este libro? El punto de partida de este libro fue una lectura intensa, emocionada y, y, pues que me impactó en definitiva, de Antonio José Ponte, La fiesta vigilada. Pues esa es La Habana en ruinas, La Habana de noche en ruinas, pero el latido que hay en la ciudad, que no se va a pesar de los apagones aquellos, bueno, aquellos y estos, legendarios que todos hemos vivido. Y entonces la descripción de la noche habanera en ese libro, de una Habana en ruina, la estructura que iba a tener el libro fue muy estudiada, muy pensada durante mucho tiempo. También el estilo que yo quería darle al libro y la intención que trasladar. Yo quería devolverle a los inmuebles de La Habana el esplendor que tuvo en su época, devolverle a La Habana lo que fue perdiendo con los siglos hasta convertirla en lo que es hoy. Y no sé si convendrás conmigo en que esa zona mínima, ese circuito pequeñito que está restaurado, es una especie de puñalada para nosotros, cuando todo lo que hay alrededor no tiene nada que ver con eso. Entonces, pues maquillar un poco una zona y ponerle unos carteles diciendo aquí estuvo tal y aquí vivió, etcétera, y convertirlo en un museo donde hay tan poca interacción de los habaneros con esos edificios, con la mayoría de ellos, me impulsó mucho más a pensar en escribir sobre esas ruinas, pero en darle la voz a esas ruinas. Por eso fue que el punto de partida fue eh, irme directamente a la historia. Y para mi sorpresa me encontré con muchos historiadores que desde el siglo XVII han escrito unas historias espléndidas, autorizadas, documentadísimas, justamente por eso, porque la han escrito a golpe de documento, a golpe de fuentes originales, y entonces el libro se fue haciendo muy lentamente. Yo estuve trabajando en este libro más de 10 años. Al principio nos fuimos mi esposo y yo con una cámara al hombro e hicimos fotos de todos esos edificios, muchísimas más, 500 fotos aproximadamente para elegir las que finalmente quedaron en él. Y estudio que al final, de historiadores que fueron homenajeados, los voy a mencionar porque es libro todo, declaro que es un homenaje a don Félix Martín de Arrate, a José María Chacón y Calvo, a Francisco Javier Mayén de Santa Cruz y Mayén, el conde de Jaruco, que fue un historiador excelente, a don Emilio Roy de Lucerín, por supuesto, a don José María de la Torre, que llegó a ser rector de la Universidad de La Habana, a don Manuel Pérez Beato, que son historiadores que hoy, Amir, no sé si coincides conmigo, en que para el cubano de a pie son nombres que suenan poco o que no dicen nada. No dicen nada, ¿sabes? Y entonces, el libro se abre como un guión de cine con un plano en el que, visto desde tierra, unos habitantes se asombran porque hay unas naves que están llegando. Se asombran cuando ven a unos que vienen. Y ahí comienza, o dicen los historiadores que comienza, ya había comenzado nuestra historia. Y termina con una Habana describiendo su estado actual.
terminan hablando sus ruinas. En el primer verso de este último poema cita a los arquitectos que hicieron un proyecto que se quedó terminado en los finales de los años 50, que iba a ser una transformación maravillosa. Yo digo que esta transformación podía haber estado a la altura de lo que hizo Napoleón Bonaparte con París, porque era un proyecto excelente de un equipo de abogados y pues no pudo ser. De manera que esas ruinas terminan diciendo, no era esto lo que yo esperaba, no era esto. Y el libro, bueno, por este libro desfilan escritores, músicos, científicos, militares, obispos, comerciantes, indianos, esclavos, patriotas, porque yo quise que apareciera allí la sociedad. Y en el fondo siempre hubo una intención muy clara. En buena parte de la literatura que se ha escrito en los últimos, digamos, 20, 30 años, hay una idea que la expreso como mira lo que nos han hecho. Y en este libro yo quiero decir, o he dicho, mira lo que hicimos, mira lo que hemos hecho. Desde el principio hasta acá, porque hay una frase que se abre en el libro que dice, bueno, no siempre los que parece que no hemos hecho nada, nos hemos quedado en silencio. Hemos enaltecido también a esta Habana. La Habana se está convirtiendo, en mi opinión, en una ciudad mítica. Cuando se dice Habana, todo el mundo evoca algo que existe o no, puede ser la real o la imaginada. Y en este libro yo he querido reunir precisamente eso, el pasado espléndido que tuvo, lo que contuvieron esos edificios, todas las personas que desfilaron por allí, y desde luego me he permitido también exponer allí mis deseos, es decir, reunir en algún poema, qué bien si hubieran podido estar en este tiempo tales intelectuales europeos, poetas que conocieran a los poetas de allí, porque curiosamente en la época, en todo el tiempo de documentación, encontré algo que desmiente una frase que ha estado en la historia oficial que nos han inculcado en la escuela, por lo menos a nuestra generación. La dominación española y todo el mundo a los pies de la metrópoli. Pues estos habaneros eran, yo digo que casi afrancesados, cuando Francia era enemiga de España, sobre todo en el siglo XIX, porque el libro tiene una concentración muy grande de historia en la primera mitad del siglo XIX. Y es una época en que los habaneros vienen mucho a Europa, dígase los escritores, los militares, los científicos. Una de las cosas que más me llama la atención del libro, Mayda, es justamente vamos a decir, de algún modo, la carnalización que tú haces de las instalaciones que se van mencionando a lo largo. Es decir, no es sencillamente un viejo edificio, sino que el edificio de algún modo cobra una vida en eso que tú decías, ¿no? Vamos a ver lo que ha pasado en la ciudad, lo que le hemos hecho a la ciudad y cómo la ciudad se ha transformado, ¿no? Había en ese sentido un objetivo específico de rescate de arquitectónico de la historia, o forma parte, digamos, también de esa forma de pensar La Habana desde una especie de humanización? Yo creo que más lo segundo que lo primero. Cuando se cuenta la historia, la cuentan sus personajes, pero hay un testigo mudo que sabe más que los propios habitantes que existieron en cada época. Hay antecedentes valiosísimos que probablemente esté en la, digamos, en la protohistoria de este libro. Los últimos días de una casa, de Dulce María Loinás, es un excelente poema también, el que desde luego es la propia casa quien cuenta la historia de la familia Loinás. Bueno, pues esto digamos que lo he amplificado precisamente para
que al final el resultado se convierta en una guía espiritual de La Habana. El Palacio de Segundo Cabo, quiénes vivieron allí, pero qué cuentan las paredes de ese edificio, qué se dijo entre esos muros, qué sintieron los personajes, las personas que estuvieron allí a lo largo del tiempo. Pero luego hay otra mirada más interesante, que es el diálogo entre los edificios. Hay un diálogo entre dos edificios, el Palacio de Segundo Cabo y el Palacio de Gobierno, que luego fue Palacio de los Capitanes Generales, hoy Museo de la Ciudad. Pues, ¿qué dialogan los vecinos a lo largo de la historia? Ese es un punto de vista interesante también, porque llegas al edificio, miras a un lado y miras a otro, pero en los dos hay una historia, en unas veces paralela, otras veces se adelanta o no, lo que ocurre en uno y en otro, porque tienen funciones diferentes. De hecho, tuvieron en distintas épocas, albergaron instituciones diferentes. Entonces, el saberlo y vivirlo es más interesante que solamente mirar la arquitectura puramente dicha, ¿no? Pasado y presente de las casas, de las calles, de las plazas de la ciudad. Una de las cosas, Mayra, que a mí me parece válida en el libro es el hecho de que durante quizás las últimas 4 o 5 décadas a los habaneros nadie les ha hablado de su ciudad. Es algo muy curioso porque la historia se ha ido perdiendo y uno que habita en esa ciudad, que pasa al lado de esos edificios enormes, imponentes, los ha visto convertirse en muchos casos en ruinas, en otros casos sencillamente ser restaurados de un día para otro, como tú decías, en esa puñalada que es la Habana Vieja, el casco histórico de la ciudad, rodeado de ruinas ilustres también, porque son edificios también hermosos. Pero nadie a los habaneros les ha hablado de su ciudad desde esa perspectiva. Por eso a mí me llamó mucho la atención el libro y creo que ese es uno de los grandes valores. Hay una pregunta que a veces un poco es difícil hacer, sobre todo a nosotros que tenemos esta dualidad de haber crecido en un país, haber empezado a hacer cosas en otro país y de haber tenido que reconstruir una vida en otras tierras, ¿no? El exilio. Me gustaría saber ¿desde qué perspectiva el exilio ha sido para ti duro o ha sido, digamos, yo pienso personalmente que para mí el exilio ha sido reto y crecimiento, mucho más que ruptura, que es lo que suele uno pensar cuando hay exilio, ¿no? También es ruptura, por supuesto, pero para mí ha sido más reto y crecimiento. En tu caso, vivir fuera de la isla, hacer una obra básicamente ya mayormente fuera de la isla, una obra literaria, ¿qué ha significado? También una etapa de aprendizaje, porque cuando llegué aquí dije, bien, ahora dispongo de toda la información, de todas las fuentes para aprender, comprender y asimilar la historia de mi país. Y los 15 años que llevo fuera de Cuba los he dedicado a estudiar la historia de Cuba. ¿Podría alguien decir, a revisar la historia de Cuba? No me interesa el verbo. Si es revisar, pues bien, sí, revisar, porque hubo muchas lagunas, hubo muchos enfoques equivocados intencionalmente, hubo un porcentaje grandísimo de doctrina en la historia que tuvimos que aprender, y entonces todas esas lagunas, que son pozos inmensos, hay que rellenarlo. Y ser consciente del país que tenemos, de la patria que tenemos, tiene un peso importantísimo porque es una responsabilidad muy grande también ser cubano. Yo lo siento así cada día de mi vida. Por eso me interesa desde los orígenes, la información más lejana que hay, que son las actas del Cabildo de la década de 1550 o algo así, pero hay fuentes anteriores a eso que ya nos dicen qué era la isla, cuál ha sido su devenir. Y entonces para mí el exilio ha sido la responsabilidad de estudiar
para conocer a fondo mi país y sobre todo pensar mucho. A mí pienso mucho en los destinos de nuestra patria, en cómo, cuál es el camino, cómo se puede llegar a otra sociedad, al cambio, porque los últimos acontecimientos de julio de este año a mí me han sacudido como a todos, en primer lugar, pero en segundo lugar me han puesto a pensar mucho más profundamente en que el paradigma que se impuso desde 1959 de violencia contra silencio, de debilitar a los ciudadanos para producir todo el tiempo impotencia y miedo, ha generado un estado de violencia latente en la actitud que se manifiesta de muchísimas formas. Hay que ir a la isla para ver cómo se maltratan. Digo se maltratan porque yo soy incapaz, aunque me traten mal desde los funcionarios de aduana, cuando llegas allí cansado a las 11 de la noche, responder de mala manera. Pero esa violencia mal dirigida, digo, no es el prójimo el responsable de la situación actual. Por tanto, no es a él sacando la frustración de dentro y colocándola en el prójimo, no se va a solucionar el estado actual. Por una parte eso. Y por otra parte, yo opino que no es el mismo modo de actuar violento, de confrontación, de ofensa, de agresión, lo que nos va a llevar a un estado diferente de las cosas. Los tiempos de la guerra y de la violencia que desgraciadamente tanta gente pidió en estos días, pues una intervención armada, no creo que ese sea el camino, porque eso no nos va a llevar a la paz, a la convivencia y a la armonía. Por tanto, yo creo que ese paradigma de violencia es lo que he aprendido también. No podemos imitar aquello en lo que fuimos adoctrinados, porque esas son armas que ya conoce bien el estado actual, es decir, lo que existe allí. Por lo tanto, no podemos hacer el juego porque siempre vamos a estar en desventaja. Entonces, vivir fuera ha sido tener el corazón dividido, como lo tenemos por unas razones o por otras todos los cubanos que no estamos en la isla. Alguna vez he dicho, cuando voy a Cuba ya yo no sé si voy o si vengo, porque mi país está en el sitio donde he hecho una obra, he hecho una vida, ya son 15 años en este lugar, pero es también aquel del que me fui. No quiero idealizar la Cuba que está allí, por eso sigo estudiando permanentemente y por eso quiero evocarla en mi literatura. Si en algún momento ha habido en mi obra épocas de nostalgia y de dolor, la nostalgia no es la única forma de expresar y de crear. Tiene que haber, de hecho, hay esta idea de mira lo que nos han hecho, no, mira lo que somos, mira lo que podemos transmitir. Y la responsabilidad del creador, como es la tuya también, porque sigo tu obra y lo compruebo, es dejar un testimonio de nuestro paso por este tiempo y ser responsables como intelectuales del mundo al que pertenecemos, del país al que pertenecemos y de la generación a la que pertenecemos. Exactamente, una de las cosas que más llama la atención de lo que ha sucedido en Cuba, Mayra, creo que estarás conmigo, de acuerdo conmigo, es el hecho de la pérdida de la inteligencia y de la mesura ciudadana y la sustitución de eso que nosotros los cubanos tuvimos durante mucho tiempo y que fue una de las características del cubano justamente, pensar en inteligencia, escuchar, dialogar, sustituir eso por una violencia estatalizada, por lo que nosotros decimos el grito, convertido en una forma de expresión más que el pensamiento como una forma de expresión. Por eso yo también pienso eso que tú dices, es decir, ninguna nación
nace nueva desde la violencia y cualquier intervención, cualquier otra cosa, cualquier, vamos a decir, estallido de violencia total, que lamentablemente es lo que mucha gente está pidiendo. Nada de eso va a generar un nuevo país, una nueva era. Sobre el odio, sobre la sangre, nada bueno nace. Eso lo sabemos y la historia lo ha demostrado. En nuestro oficio hay mucho de silencio, hay mucho de intimidad, y cuando uno publica un libro, uno de algún modo se está desnudando. Y te doy gracias sencillamente por la cordialidad con que tú has hablado de estos temas y por la sinceridad sobre todo con la que te has manifestado de temas que son de muchos modos bastante incómodos para quienes hemos tenido que desarrollar una obra en un país como Cuba y en el exilio, además. Entonces, muchas gracias por tu tiempo y esperamos volver a vernos en otros programas. De entrada, recomendarle a quien está viendo que está ya a la venta en todas las plataformas de internet el libro Que hablen las ruinas de La Habana, que es tu hermoso libro donde tú rescatas esa Habana desde la humanidad, desde el humanismo, y ya se pones a vivir a una Habana que para muchas personas o es turismo o es una ruina. Pero ahí está hablando realmente la parte viva, lo que queda de vida en esa hermosa ciudad a la que a ti te marcó por un año y a mí me marcó durante casi 20. Así que imagínate cuánto tenemos de común en ese libro. Muchas gracias, Amir. Y sé que un día me voy a sentir más orgullosa que hoy de estar en el catálogo de Ilíada Ediciones, a la que desde luego le deseo, y lo he hecho antes ya, pero aquí lo hago público ahora, una feliz andadura con la seriedad y la calidad con que lo está haciendo. Así que me precio mucho estar al lado de escritores a los que admiro, a los que respeto y a los que me quisiera parecer, tú incluido. Un abrazo y feliz trabajo en Ilíada Ediciones. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.